Entramos de inmediato a la segunda parte de este encuentro con motivo de la presentación de los anales de la Universidad de Chile para plantearnos tres preguntas que son básicas para el debate y la discusión. Así como están las circunstancias, cómo se han desarrollado las movilizaciones, cómo está el debate, cómo ha reaccionado el gobierno, cómo ha reaccionado el Parlamento. ¿Cuál es la proyección que hacen? ¿Cuál es la expectativa que tienen los panelistas? ¿El modelo va a seguir igual? ¿El modelo va a ser mejorado? ¿O va a haber un cambio de modelo educativo para Chile? Planteamos en ese nivel estas tres interrogantes para esta segunda parte que ofrecemos de inmediato la palabra con el rector Víctor Pérez. 5 minutos. 5 minutos con una tolerancia de 1. Ya, antes de responder estas preguntas y dentro del contexto, en todo caso, de las expectativas, el profesor Campos hizo una pregunta que no fue tocada, que dijo, bueno, ¿qué va a pasar con la educación preescolar y básica? Y creo que eso no está tocado. Solamente un par de minutos respecto a eso. Así como la atención ha estado dada a la educación superior pública, porque tiene que ver con las transformaciones que se generan a partir de ese tipo de educación, de alguna manera se ha olvidado o no se le ha dado la misma atención a la brutal deuda que tiene este país con los sectores vulnerables y clase media respecto a la educación preescolar y básica inicial. ¿Y por qué digo ello? Porque entre los 0 y los 6 y 8 años es la edad de los niños y niñas donde se generan el desarrollo cognitivo, emocional y social. Y si durante esos primeros 6 u 8 años no se le entregan al niño o la niña los estímulos correspondientes, de alguna manera, de por vida, va a estar limitado su desarrollo intelectual. No es que no se vayan a desarrollar, lo que estoy diciendo es que no se van a alcanzar el desarrollo que naturalmente traían al momento de nacer y que no depende del lugar del país donde se nace. Entonces, hay un elemento que es tremendamente generador de inequidades y de desigualdades, que es la calidad y la cobertura y la equidad de la educación preescolar y básica inicial. En los sectores más vulnerables de la población chilena es ahí donde está la cuna de las desigualdades futuras. Y es esa deuda, que es una deuda brutal que tiene el país, no ha tenido la significación que corresponde. Yo creo que cualquier reforma que exista respecto al sistema educacional no solamente va a tener que mirar este tema desde un punto de vista de recursos, sino que del tipo de país que queremos. Cuando se habla de la educación, a menudo se está hablando de recursos, creyéndose que se trata de un problema financiero o de mercado, o de cuán regulado está el mercado. Estamos equivocados si lo miramos así. La educación tiene que ver finalmente con el tipo de país que uno anhela. Una educación inclusiva, cohesionada, diversa, pluralista, tolerante, genera un país con esos valores republicanos. Entonces, finalmente la educación tiene que ver con un tema ideológico. Y si me acerco al título del libro, finalmente es un tema político. Político no en el sentido partidario, sino que político en el sentido del tipo de país futuro que queremos. Y cuando defendemos la educación pública y la educación superior pública, no estamos hablando de un enclave o de un conjunto de privilegiados. Es que porque estamos pensando que es a través de la educación pública un elemento ideológico y político del tipo de país futuro que anhelamos. Y eso es lo que está en juego hoy día. Pero, ojo, no focalicemos la atención en la educación superior
pública, que de por sí es importante, y nos olvidamos de aquella deuda brutal que tiene que ver con los sectores más vulnerables en cuanto a la educación preescolar. Si no generamos los estímulos, los ambientes, el capital social y cultural para que esos niños vulnerables tengan la capacidad de desarrollar lo que intelectualmente traen al nacer, los estamos condenando de por vida. Y eso es inaceptable en un país democrático. Y en el minuto que me queda, respondo a la pregunta de las expectativas. Por lo que acabo de decir, por los niños y niñas pobres de este país, yo espero que la clase política entienda de que debemos hacer una reforma integral, radical del sistema de educación superior y del sistema de educación del país. Yo espero que de alguna manera todos los sectores políticos tengan la generosidad, la mirada esperanzadora para saber de que lo que está detrás de todo esto es la esperanza de un país por tener una comunidad, una sociedad más justa, más inclusiva y más generosa. Es eso lo que yo espero. Muchas gracias. Tiene sus 5 minutos el rector de la Universidad de Valparaíso, profesor Aldo Valle. Muchas gracias, Sergio. Bueno, respecto de la pregunta por las expectativas, a mi juicio, el gobierno y todos los sectores políticos, ideológicos y económicos que lo respaldan y que ciertamente están representados por el actual gobierno, tienen una convicción ideológica, política, que a mi juicio explica desde luego la intransigencia que se ha mostrado, por ejemplo, en el proyecto de ley de presupuesto de la Nación para el 2012. Porque siendo esta ley la principal herramienta de política pública, uno aprecia ahí que hay una inconsistencia, una distancia enorme entre llamar al diálogo, entre llamar a este movimiento como un acto de nobleza de los jóvenes y luego, ¿no?, diseñar una ley que significa en realidad más transferencia de recursos públicos para un sistema privado absolutamente desregulado, porque lo que ha habido en Chile es mucho más que privatización de la educación, lo que ha habido en Chile es mercadización de la educación. Y mercadización quiere decir privatización sin regulación. Eso es lo que ha habido. No es solo el principio de libertad de enseñanza, que en todo Estado de Derecho democrático ciertamente debe estar garantizado. No es solo eso, es también la libertad de comercio en educación. Eso es lo que ha regido en Chile y eso es inaceptable y, a mi juicio, despreciable moralmente. No creo yo que sea eso un indicador de la decencia, de la moral pública que todos finalmente debemos reclamar. De modo que, en cuanto a las expectativas, se trata simplemente, ¿no?, de señalar que el modelo será superado o será desmantelado en la medida en que haya capacidad política, en que haya fuerza política y social para desmantelarlo, porque no va a ser por la buena voluntad de quienes durante todo este tiempo han llevado adelante este modelo. Y en consecuencia, creo yo que la pregunta es cómo, ¿no?, llevamos adelante una estrategia para evitar que se juegue a la polarización, a cambiar finalmente el eje de las coordenadas en la percepción pública, que ya no sea la educación pública la responsabilidad del Estado, ¿no?, y los bienes que finalmente están comprometidos cuando uno habla de educación pública, sino que se traslade el eje a la seguridad y el orden,
contra la amenaza del caos y la inestabilidad. Yo creo que ahí, francamente, hay una responsabilidad de todos para que logremos finalmente mantener una convocatoria, una capacidad de seducción de miles y miles de jóvenes y de ciudadanos para que no se pueda finalmente hacer ese artificio, esa demagogia de decir que lo que está en juego aquí son las instituciones, son la democracia o es la estabilidad y no es finalmente un sistema de educación que ha respondido a intereses que no se pueden confesar. Fíjense, un ejemplo, a propósito del proyecto de ley de superintendencia, lo que yo he visto hasta el momento, me ha llegado ese proyecto, es que allí se autoriza las contrataciones y las relaciones comerciales y financieras con empresas o sociedades relacionadas. Eso es inaceptable, eso no lo puede aprobar el Congreso, pero no aparece ninguna justificación de política pública para que, sin embargo, el gobierno insista en esa política. Entonces yo creo que esto no va a cambiar por la buena voluntad, digamos, de la contraparte, que es ciertamente a estos efectos el gobierno, sino de la capacidad, en consecuencia también de la madurez, de la sagacidad y de la fuerza de convicción que tengamos para que efectivamente la educación, pero también mañana y cuanto antes la salud, la seguridad social y el trabajo, fundados en principios de solidaridad, sean el gran problema político nacional. Que esa sea finalmente en torno a lo cual ordenemos las diferencias en Chile para que se resuelvan democráticamente en un sistema político que finalmente tampoco puede ser porque desde luego este no es un sistema que represente al gobierno de las mayorías, desgraciadamente así ha sido hasta ahora. Yo creo que terminó la capacidad que ha habido en el país para invisibilizar los problemas que efectivamente comprometen la felicidad, la esperanza de tantos chilenos, de tantos jóvenes, de tantos niños. En consecuencia, yo creo que ha llegado un momento límite y que debemos responder por lo mismo ante este momento límite con una serenidad, una sagacidad y he dicho con una fuerza de convicción para no caer tampoco en la tentación del voluntarismo, porque el voluntarismo puede llevar a veces a una radicalización que finalmente no es capaz de mantener esa convocatoria, esa seducción, para que no se permita ese juego malicioso de que lo que está aquí, en definitiva, ¿no?, comprometido es la paz social, la estabilidad de las instituciones. Lo que está comprometido aquí es que se necesita de más recursos públicos, es que se necesita de una reforma tributaria que cambie estructuralmente cómo en Chile finalmente se producen los recursos públicos, porque también en esto nuestro país, desgraciadamente, muestra indicadores vergonzosos. Y este es el problema, porque en definitiva no se resuelve el problema de la educación sin un cambio finalmente en los modelos de justicia, porque a mi juicio al menos lo que hemos tenido son modelos de injusticia. Es eso lo que está en juego, no nos podemos perder, en consecuencia la tarea es enorme, la responsabilidad es enorme y vamos a necesitar de mucho tiempo más y de mucho esfuerzo más para efectivamente cambiar esta situación. Muchas gracias. El rector Aldo Valle de la Universidad de Valparaíso.